Dios le bendiga, hermanos. Hoy deseo que donde estés, Dios te guíe. Donde vayas, Dios te acompañe. En lo que hagas, Dios te ilumine. Y en todo momento, Dios te bendiga. Amén. Hoy traemos el tema Jocabed, mujer guerrera de la Biblia. Versículo. Vamos a estudiar el nacimiento de Moisés. Está en Éxodos capítulo 2. Pero también vamos a estudiar en Éxodos capítulo 1, porque allí vamos, o mejor dicho, vamos a estudiar 3 mujeres de la Biblia. Ellas son Jocabed, Sifra y Fúa. Usted conoce, usted sabe quién es Moisés. ¿Y sabe usted quién es la madre de Moisés? ¿Cómo se llamaba la madre de Moisés? Ella es Jocabed. Así es su nombre, Jocabed. La unción de Jocabed vamos a ver hoy también, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, Sifra y Fúa fueron 2 parteras que usó el Señor. Dios las usó cuando el faraón ordenó matar a todo niño. Eso le dijo a ellas 2, a Sifra y a Fúa, que mataran a todo niño, porque el pueblo de Israel, los hijos de Israel, se habían expandido, ¿verdad? Habían muchos, y también Dios los bendecía, y eran fuertes, dice la palabra. Entonces el faraón tuvo miedo y dio la orden de que mataran a los niños varones y dejaran vivir a las niñas. Gloria a Dios. Aleluya. Sifra, Fúa y Jocabed, madre de Moisés. Madres en las crisis. Qué tremendo, ¿verdad? Tiempos duros, pero todo esto sucedió porque ya se acercaba el nacimiento de Moisés y el enemigo andaba queriendo cortar la rama genealógica de nuestro Señor Jesucristo, porque allí pues estaba toda la descendencia de Jacob, de Israel. Gloria a Dios. Nacimiento de Moisés. Gloria a Dios. Pero antes, hermanos, vamos a leer Éxodo 6:20. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Amram, Jocabed y sus hijos, María, Aarón y Moisés. Sí, ellos eran los hermanos de Moisés, Aarón y María. Son descendencia de Jacob. Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Gloria a Dios. Ahora la descendencia de Israel son esclavos en Egipto. En Éxodos 1 se nos explica que Jacob llegó a Egipto con 11 hijos, cada hijo con su esposa e hijos, y en total eran 70. Y José ya vivía en Egipto y era el gobernador. Gloria a Dios.
Entonces el faraón de turno le dio la bienvenida a Jacob y a toda su familia, pero con el tiempo murió José y toda su generación, y tomó el cargo otro faraón que no conoció a José, dice la palabra, y allí comenzó la vida difícil para los hijos de Israel, para el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Aleluya. En Éxodos capítulo 1, versículo 11, nos dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían, los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque eran muchos. ¿Cuántos llegaron con Jacob? Hijos y nietos y los demás y todo lo demás. Eran 70 en total, pero ahora se han aumentado, ¿verdad? Ya, por supuesto, ya está muerto Jacob, murió José y toda la generación, dice, pero toda la descendencia de Jacob se ha hecho mucha, ¿verdad? Eso fue lo que Dios le habló a Abraham. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Es linda la palabra. Poderoso es Dios. Aleluya. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces el faraón les habló a las parteras que atendían a las mujeres hebreas, ¿verdad? Estas parteras, una de ellas era Cifra y la otra se llamaba Fua, ¿verdad? Gloria a Dios. Para que mataran a todo hijo varón, y si era niña, que la dejaran viva. Esta orden les dio el faraón a Cifra y Fua. Maten a todo niño cuando atiendan, ¿verdad?, el parto de alguna hebrea. Pero Cifra y Fua desobedecieron al rey, y eso enojó mucho al faraón, porque los hijos de Israel eran gente próspera, fuerte y abundantes, ¿verdad? Eran muchos. Entonces temieron, tenían miedo, gloria a Dios, que cuando viniera otro país con guerra, ¿verdad?, contra ellos, el pueblo de Israel se uniera a este pueblo y vencieran pues a Egipto. En el 22 nos dice: entonces, gloria a Dios, entonces Faraón mandó, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, ¿verdad? Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Gloria a Dios. Tremendo el plan, ¿verdad?, del faraón. Pero el plan de Dios continúa, hermanos y amigos. Nadie lo ha podido parar, ni podrá, contra el plan de Dios. Ahora estudiaremos sobre el nacimiento de Moisés en Éxodos capítulo 2, de 1 al 10. Dice en el versículo 1: un
varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi. Ahora ya sabemos, porque ya leímos en el inicio, en Éxodo 6:20, que Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, ¿verdad? Entonces aquí nos dice en Éxodo 2:1, un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Gloria a Dios. 3 meses, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Ella estaba haciendo un gran trabajo. ¿Quién? Jocabed, madre de Moisés. Estuvo haciendo un gran trabajo, escondiendo a su bebé, Moisés. Pero lo que viene nos muestra la obediencia de esta mujer para con Dios. Y le tocó imitar a Noé con el arca. Cuando Dios le habló a Noé que vendría un diluvio, ¿qué fue lo que hizo él? Un arca, ¿verdad? Y pues también le tocó que calafatearla con brea, con todo eso, para que no entrara agua, para que no se le filtrara el agua. Eso hizo esta mujer para poner a Moisés allí y dejarlo en el río, cerca de donde se bañaba la hija del faraón. Gloria a Dios. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, ¿verdad? Una hermana de Moisés. La Biblia nos habla que su hermana se llamaba María, ¿verdad? Aarón, María y Moisés. 3 hermanos, hijos de Amram y Jocabed. Gloria a Dios. Y ahora ya sabemos, ¿verdad?, que la niña era María, hermana de Moisés y Aarón. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Gloria a Dios. Todos sabemos que Cristo, ¿verdad? En Cristo no hay coincidencias. El plan de Dios es perfecto, hermanos, ¿verdad? Porque ahora, gracias a la palabra de Dios, gracias a la Biblia, sabemos que Moisés fue el que rescató al pueblo, a los hijos de Jacob, a los hijos de Israel, sacándolos, ¿verdad?, de ese cautiverio que estaban sufriendo por los egipcios, por mano de los egipcios. Dice en el 6, y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Ella estaba segura que era un niño hebreo. Era muy bello, era muy lindo, aleluya, por supuesto, un hijo de Dios, ¿verdad? Aleluya, un angelito. Esta mujer era la hija del faraón. Por supuesto que ella sabía las
órdenes del rey para con el pueblo de Israel, de matar a todo niño, ¿verdad? No de salvarlo, no de sacarlo del agua, no, tirarlo al río, que mueran en el río. Pero por eso digo, hermanos, el plan de Dios es perfecto. Dios trabaja para con nosotros en el momento más difícil. Él es el único que nos da la mano para sacarnos del río, para que no nos ahoguemos en el problema que estamos pasando, ¿verdad? Solo tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza, ¿verdad? Confiar en el Señor, que Él en el momento menos esperado, allí está Él. En realidad Él está con nosotros en todo momento. A veces escuchamos silencio. A veces hasta pensamos que Él no está con nosotros, siendo cristianos. Pero Él está con nosotros. Él está mirándonos. Él está viendo cómo la experiencia que estamos pasando nos está llenando de fuerza para salir adelante, para salir victoriosos. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Entonces su hermana dijo a la hija del Faraón, su hermana, ¿de quién? De Moisés. La niña que estaba a lo lejos, ella es María, estaba desde lejos mirando qué era lo que pasaba. Me imagino que estaba escondida en los carrizales de allá, miraba y vio clarito cuando llegaron estas muchachas a traer a Moisés, ¿verdad? Entonces ella vino y le dice a la hija del Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe al niño. Oiga, hermano, Dios es bello, Dios es lindo, Dios es fino en su trabajo. María vio todo en el río y ahora va corriendo a su casa por una nodriza, y ella es su madre, la misma madre de Moisés. La madre de Moisés, para que lo termine de criar y no lo maten. ¿Se da cuenta cómo Dios va defendiendo a quien va a usar Él en el futuro? Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y la hija de Faraón respondió: ve entonces, ¿verdad? Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y créamelo, y yo te lo pagaré. Gloria a Dios. Aleluya. Llévate al niño, le dijo, ¿verdad? Santo es el Señor. Dios es bueno. Dios está con nosotros en todo momento. Él nos cuida. No importa la situación que estés pasando. Él está contigo. Él te está ayudando. Vas a salir de toda situación, de todo problema. Problema familiar, problema con el esposo, la esposa, con los hijos. Hay alguien enfermo. Alguien de tu familia entró a las adicciones. Alguien de tu familia se está saliendo de la fe. Cualquiera que sea tu problema, Dios está contigo, Dios está obrando. Solo tenemos que seguir de rodillas, orando, clamándole, confiándole al Señor. Él es el único que no nos abandona. Él está con nosotros para ayudarnos. Gloria a Dios.
Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. La misma madre, oiga, Jocabed, madre de Moisés, por supuesto que en su corazón ha de haber sufrido mucho, porque por su inteligencia, lógico, inteligencia de Dios, hizo una barquita pequeñita para poner al niño. Dice que la calafateó con brea para que no le entrara el agua y la puso a donde estaba la hija del rey, la hija del faraón. Pero resulta que ella fue la nodriza de este niño y terminó de criar al niño, vivió con el niño todos los días, pero ahora llegó el momento de llevárselo a ella, a la hija del faraón. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ese es el último versículo del estudio, ¿verdad? Entonces, ya Moisés, sabemos que él creció en la casa real, como hijo de la hija del rey. Moisés creció como un príncipe. Acuérdese que el que ordenó muerte para todos los niños, descendencia de Israel, de Jacob, fue el faraón. Ordenó matanza para todos los niños. Ahora resulta que Dios le puso al libertador del pueblo de Israel en su propio palacio, el niño. Ahora ya está un poco más grande. Ahora lo va a terminar de criar la hija del rey. ¿Se da cuenta cómo trabaja Dios? Para Dios no hay nada difícil. Dios usa hasta nuestros propios enemigos para que nos ayuden en el momento de necesidad. Dice la palabra que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hechos 7:21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. ¿Se da cuenta? En la propia casa del faraón estaba un hijo de Israel. En la propia casa del faraón creció el que se iba a llevar al todo el pueblo de Israel para la tierra prometida, tierra que le prometió, gloria a Dios, le prometió Jehová Dios al abuelo de Jacob, al abuelo de Israel, Abraham. Aleluya. Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Solo 3 meses vivió Moisés con su madre en la casa, ¿verdad? Para después ya fue llevado a la casa de la hija del faraón, a la casa real. Aleluya. La verdad, hermanos, que el poder de Dios es grande. ¿Qué podemos aprender de cómo trabaja el Señor?
cómo es que Él hace las cosas tan fáciles, ¿verdad? Porque el faraón no quería más hijos de los israelitas. Pero oiga, Moisés creció en la casa real. Gloria a Dios. El enemigo quería terminar con el pueblo de Israel. El enemigo quería terminar con la rama genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, pero no pudo. Nadie puede, nadie podrá contra los planes de Dios. Nadie podrá contra Dios. Por eso tenemos que estar alabando y glorificando el santo nombre de Dios, porque nosotros fuimos hechos para su alabanza. Nosotros fuimos hechos, aleluya, a imagen suya, para que nosotros le alabemos y le glorifiquemos de día y de noche. Gloria a Dios. Santo es el Señor. El faraón, oiga, el faraón ordenó darles trabajos duros y sucios a los hijos de Israel. Estaba en contra del pueblo de Israel, de la descendencia de Israel, de Jacob. Ordenó a las parteras matar a todo hijo varón, pero Cifra y Fúa no le obedecieron. ¿Se da cuenta? ¿A quiénes obedecieron Fúa y Cifra? A Dios. No se mancharon con sangre sus manos, con sangre de niños inocentes. También después el faraón ordenó a todo el pueblo egipcio echar al río a todo hijo que nazca, hijo varón. Pero, oiga, siempre hubo manera como librar a Moisés. Por supuesto, Dios le dio esa inteligencia a la madre de Moisés, Jocabed. Pero ¿qué pasó cuando nació Moisés? Gloria a Dios. ¿A quién usó Jehová Dios para cuidar y proteger al próximo cuidador y guía de los hijos de Israel? A la misma hija del faraón, ¿verdad? Cuando usted se pone a estudiar la palabra y le pone atención a todas esas cosas, versículo por versículo, se da cuenta cómo es el poder de Dios tan grande, que no hay cosa imposible para Dios, ¿verdad? Por lo tanto, si usted cree que no hay cosa imposible para Dios, si usted está enfermito, enfermita, crea en el poder de Dios, que Dios, ¿verdad? Algo está trabajando en usted, ¿verdad? Algo le quiere mostrar el Señor a usted, ¿verdad? Dios trabaja en nosotros, en cada uno de nosotros. Dios ha trabajado en mí. Dios está trabajando en mí. Dios sigue trabajando en mí. Por eso ahora Él nos trajo por medio de su Santo Espíritu a los pies de Cristo. ¿Somos perfectos? Claro que no somos perfectos. Somos pecadores, estamos en este mundo, pero estamos tratando, ¿verdad?, en el Señor, de seguir adelante mirando siempre al blanco que es Cristo Jesús. No tenemos que mirar al problema, porque como se dice, ¿verdad?, de que Pedro, cuando iba caminando sobre el agua, miró la tormenta, le dio miedo, y cuando sintió se le fue la fe por el miedo, ¿verdad? Y ¡bum!, se estaba ahogando después y le dijo: sálvame. Jesús le dio la mano y lo levantó. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad?
No tenemos que ver la tormenta, no tenemos que ver el problema, sino que ver a Cristo, porque Él es el que tiene la solución. Él es el que nos da la victoria. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que nos da la herramienta para pelear. Hermano, ya sabemos que el enemigo es sucio. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el ladrón vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Sometámonos, hermanos, sometámonos a Dios. Si queremos la victoria, no busquemos en nadie más. Creamos en el Señor, que Él es el Todopoderoso y que Él tiene la solución. Él ya dio a su Hijo amado a morir en la cruz por nosotros. Nosotros no somos salvos por lo que hagamos. Nosotros somos salvos por misericordia, por amor, por gracia, dice la Biblia. Gracia que encontramos en Cristo Jesús, en nadie más. No se enfoque en nada más. No voy a dar nombres, pero sí le voy a decir el nombre del Salvador. Quien murió en la cruz por nosotros se llama Jesús. Nadie más. No dé vueltas. Venga a los pies de Cristo Jesús. Usted que no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, yo le invito que venga a los pies de Cristo Jesús. Él es el único que ha dado su vida por nosotros. Dice la palabra que con la muerte venció a la muerte. Hubo la necesidad que Él muriera, porque Él tiene el poder de dar la vida y quitarla. ¿Se da cuenta? Él tiene el poder de dar la vida y quitarla. Por lo tanto, si yo estoy cruzando en una enfermedad, ¿a quién es que le tengo que hablar? A Él. Yo soy de Él, le pertenezco a Él, al Todopoderoso, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de Israel, al Todopoderoso, al que hizo los cielos, el mar y la tierra y todo lo que se mueve en ello, incluyéndome a mí y a usted. Él nos hizo a su imagen y semejanza para que nosotros le adoremos, le alabemos y glorifiquemos su santo nombre. Poderoso es el Señor. Amén. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Señor Jesús, entra en mi corazón. Te necesito. Límpiame de todo mal. Bautízame en Espíritu Santo y fuego. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida. Bórrame del libro de la muerte. Te acepto